Para Daniel también nos preguntan, dices muy fácilmente lo de hay que ser diferente, pero nos dicen es muy complicado. ¿Crees que siempre tenemos que tener ese valor suficiente para impulsar nuestro proyecto, aunque suene a locura? Preguntan, ¿creen que debemos correr el riesgo? ¿Intentarlo, al menos? Según la locura. Quiero decir, a ver, ser diferente es un valor esencial hoy en día. Eso no quiere decir que no puedas construir una nueva propuesta. Y cuando hablo de propuesta, hablo tanto de propuesta empresarial como de propuesta personal. Copiando incluso o basándote en otras cosas que se ha demostrado que han sido un éxito. No hay ningún problema. Tú puedes copiar. Eso sí, teniendo muy presente que el día de mañana esa copia la vas a tener que llevar un paso más allá. Vas a tener que buscar una pequeña diferenciación, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Fácil o difícil, siempre buscar la diferenciación es complicado. Nuestra propuesta es hacerlo de una manera sistemática, de una manera ordenada, siempre a través del reto, siempre a través de la batalla con esos villanos de los que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? ¿Y que merece la pena? Por supuesto que merece la pena. Eso sí, no como pollo sin cabeza. Objetivo, plan y acción. Es decir, lo que definimos en la fase objetivo y en la fase plan, tenemos que ser conscientes de que no son más que hipótesis. Nosotros podemos pensar que algo que creemos que es una importante diferenciación es definitivo, ¿no? Y a lo mejor luego darnos cuenta de que no es así. Hay que ir siempre paso a paso y asumiendo que, bueno, si viene el fallo, daremos un paso atrás, ajustaremos nuestro plan y volveremos a la acción. Y hay que Fighting. Ahí. Bueno, ¿cómo te puede ayudar? Te preguntan, Carlos, en concreto, tu experiencia alpinista con tu proyecto de futuro de volar. ¿Qué sacas de una para aplicarlo a la otra? Bueno, yo creo que son dos proyectos distintos y a mí me producen sensaciones distintas, ¿no? El proyecto de la montaña, como decía antes, es consustancial a mi persona. Es decir, yo empecé a escalar con 15 años y nunca lo he dejado ni lo dejaré y es lo que me da a mí la vida y es como me entiendo como persona, ¿no? Si me tuviese que definir como algo, pues me definiría como alpinista, ¿no? El proyecto de la química me dio esa forma de pensar, proyecto y trabajo, ¿no? De conocer un mundo específico, de formar mi mente, de enfrentarme a los problemas y de afrontar esas situaciones difíciles pues con orden y con pensamiento científico, que a mí, pues la verdad es que me gusta hacerlo así. Y el proyecto de los aviones pues me da ese estar en marcha, ese poner vocaciones del pasado que no se han realizado a su tiempo, no porque no se han querido, sino porque igual no era el momento o no había otras cosas más importantes que hacer o que me motivaban más en ese momento, pues no darlo por perdido, decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque lo hago, es decir, pues ya he conseguido, pues eso, volar aviones, que era una cosa que a mí me gustaba y generar una empresa alrededor de eso, ¿no? Con lo cual, pues un poco son proyectos distintos, pero que en el fondo mi vida se conforma de todos ellos, con lo cual, pues realmente, cuando me levanto por la mañana, o bien tengo asuntos relacionados con las charlas, conferencias, entrenamiento de empresas, que en el fondo aplico ciencia a todo ello y experiencias personales, o bien vuelo aviones, o bien estoy escalando, con lo cual, pues como comprenderás, eso es lo que a mí me hace que cada día pues sea un día feliz, ¿no? Siempre hago algo que me va a gustar y algo en lo que creo que lo hago bien y que puedo aportar a los demás, ¿no? Con lo cual, pues soy feliz. Arreglados, claro. No. Bueno, hablábamos, hay una cosa de lo que yo pego mucho, por ejemplo, que es la sonrisa, y te quieren preguntar sobre eso, porque dicen, ¿no crees que sonreír y sonreír demasiado puede ser considerado por algunas personas, por algunos clientes, como un poco forzado? Dicen, quizá hacer mucho teatro, un poco en la línea del exceso, ¿no?, que hablábamos antes también. Evidentemente, como decíamos antes, y lo dice Alex Penland, ingeniero, el padre de la ingeniería computacional en el MIT, los gestos son honestos, porque los gestos nunca mienten. La sonrisa es el gesto más primitivo que tenemos los seres humanos y vienen de la época de cuando éramos animales. Entonces, la sonrisa lo que genera no es amabilidad, aparte de que a cada uno de nosotros cuando sonreímos nos genera endorfinas, que eso genera un estado más positivo y genera felicidad, el gesto de la sonrisa, me vas a permitir, Laura, me voy a poner de pie, venga, queridos compañeros, porque esto me encanta hacerlo. Y es, cuando éramos primitivos y éramos animales, los machos rivalizaban por la hembra. ¿Y la hembra? ¿Quién creéis que selecciona? ¿El macho o la hembra? La hembra. La hembra. La hembra selecciona. Entonces los machos compiten y enseñan sus dentaduras y hacen ¡ah! Y aquel que tenía la mejor dentadura
la mejor sonrisa era el que tenía poder y el que la hembra se decantaba por ese macho. De ahí que hoy el único gesto que no ha evolucionado a través de 500 millones de años es la sonrisa. Por tanto, esa sonrisa lo que hace es generar poder. ¿Qué ocurre? Que una persona que sonría excesivamente a la otra persona le puede inquietar. Y para eso está la empatía, para eso está nuestra capacidad de empatizar, de ponernos en la piel del otro. Entonces sentimos cuando estamos intimidando a una persona por nuestra potente sonrisa y automáticamente dulcificamos esa forma de mostrar nuestra dentadura, que puede ser de decir, estás con una persona de poder. Pero la persona de poder normalmente lo que transmite y lo que hace vender una sonrisa es que cuando tú tienes poder, lo que puedes trasladar y lo que puedes dar es confianza. Y en estos momentos de inestabilidad, en estos momentos en los que nos sentimos vulnerables, la mayoría de las personas prefieren estar al lado de una persona que se siente poderosa que de una persona que tiene miedo. De ahí el éxito de Barack Obama con su famosa sonrisa. Ajá. El miedo, has sacado ahora un tema también importante, el miedo. ¿De qué manera podemos enfrentarnos al miedo, Daniel, en ese plan que nos planteas? En algún momento sale, ¿no? Yo creo que Cuando hay villanos, a mí los villanos la siempre pregunta me es más dan para Carlos, porque yo en el aneto pasé miedo, pero seguro que no como lo pasó Carlos. Bueno, pero el miedo es importante, el miedo nos mantiene vivos. Sí. ¿Os imagináis un mundo sin miedo? No, saltaría un octavo piso, iría a las montañas sin preparación, me metería en negocios en los que no tuviese ninguna posibilidad de éxito y al final pues sería un desastre. El miedo es como el fracaso, son dos situaciones que no nos gustan, son dos emociones que no nos gusta sentir, pero que nos enseñan mucho más que el éxito y mucho más que muchas cosas. Yo cuando más he aprendido es cuando he fracasado en mis expediciones o en mis negocios, que también los he tenido, o incluso en mis relaciones personales. Al final sacas consecuencias, ¿no? Sé que he hecho mal, que he hecho bien, puedo mejorar aquí, ves tus puntos débiles. El éxito suele atontar, ¿no? Suele decir, bueno, si lo estoy haciendo bien, pues no voy a cambiar muchas cosas, ¿no? Por si acaso. Entonces, el miedo pues es necesario y el miedo lo que tienes que hacer cuando tienes miedo, pues es tener valor. Y la vida, con todos mis respetos, es para los valientes. Y es así. Y las personas que tienen miedo en estas situaciones, lo que tienen que hacer, en la medida de lo posible, es explorar por qué tienen miedo a esas situaciones e intentar cambiar sus conductas para que sean conductas más valientes. Porque al final, si no, el mundo te pasa por encima. Hay que dar valor para tomar decisiones, valor para aceptarse a uno mismo como es, valor para relacionarse con los demás, valor para montar empresas, para todo. El valor es importante y más en los tiempos que corren, pues, ¿qué vamos a decir a los empresarios? Pues es que todos hemos tenido que tener mucho valor. Claro. Valor para seguir adelante, valor para con menos hacer más o por lo menos hacer lo mismo, valor para tener una incertidumbre de futuro, valor para afrontar préstamos y sin tener esa capacidad igual hasta para poder hacer frente a ellos. Entonces, estamos en el tiempo de las valentías, por eso se vuelve a los valores, ¿no? Porque realmente pues las personas valientes tienen detrás muchos otros valores, como son la confianza, como es el esfuerzo, como es el creer en ellos mismos, como es el poder liderar equipos. Al final, pues el miedo es importante, claro, es una señal, es un sentimiento que indica que algo va mal y hay que cambiar. Me gusta Sara porque asiente continuamente. ¿Estás de acuerdo? Es que estoy totalmente de acuerdo. Tengo dos contertulios, dos compañeros de escenario maravillosos a los que aprecio y valoro precisamente por el valor, por la sabiduría, por el conocimiento, por el nivel de emprendimiento, por esa constancia y ese tesón en su trabajo continuo. Y lo explican muy bien y dicen verdades como puños. Entonces, ¿cómo no voy a sentir? Yo que soy comunicadora, mi comunicación no verbal es muy elocuente y enseguida se nota, soy muy transparente. Yo soy persona honesta, los que me conocen saben que soy muy coherente en todos mis pensamientos y líneas de actuación y no estaría aquí sentada si no me creyese con la responsabilidad de que puedo aportar valor a las empresas como lo hacen mis compañeros. Bueno, para Daniel también nos preguntan, sacar lo mejor de nosotros, como dices, implica una lucha intensa, sea cual sea la edad. ¿Crees que influye demasiado el entorno más inmediato? El entorno más inmediato.
Supongo que se refiere bueno, pues al entorno que tiene uno, a su familia o a sus amigos, si de alguna manera influyen en esa lucha intensa, diaria que hay que tener. Hombre, evidentemente que influye, claro que influye. En lo que a mí respecta, en mi familia nunca ha habido una persona con pasado emprendedor, ni empresario. Todos han sido trabajadores por cuenta ajena. Pues no os podéis imaginar las batallas que yo tengo yo en casa. Porque no comprenden, porque no entienden muchas cosas de las que yo pienso, de las que yo vivo. Y probablemente esa es la primera batalla que tienes que librar, ¿no? La de tu casa. Entonces sí, evidentemente, si tuviera que responder diría que sí, que claro que influye, ¿no? Tenemos que buscar que influya positivamente. Al final hay que navegar. Hay que navegar en todas las aguas que nos toque, sí. Bueno, hay muchas preguntas para Carlos también, para Pauner, sobre todo buscando pues, tus emociones en cuanto a tus experiencias como alpinista, ¿no? Hay quien pregunta, bueno, como que en el momento, es que no lo encuentro ahora, pero era en momentos críticos, bueno, pues no lo encuentro. ¿Cómo gestionaste los fracasos de 2009 en esta sociedad que criminaliza a quienes los sufren? Bueno, la verdad es que es muy gracioso porque cuando te van mal las cosas, y yo el año 2009 pues lo tuve así como gafado, ¿no? Se me echaron un mal de ojo o algo, pero no llevé buen año. Pero además, pues eso, cuando vuelves, yo por si acaso a mí se me ha olvidado que no me ha salido la cumbre, que fracasaba en mi objetivo, no me veo el titular. Pauner fracasa en el no sé qué, Manaslu, ¿no? Y llamas a casa y tu madre te dice, ya he visto que has fracasado en no sé qué tiro. Con lo cual, si tienes alguna duda del fracaso, se te ha quitado, ¿no? Ya dices, bueno, he fracasado. Y entonces, bueno, pues al final es gestionarlo, ¿no? Es, sobre todo, a la hora de los fracasos, lo que decía antes. Primero, dejarlo pasar. Dejar pasar un tiempo, porque en el primer cabreo inicial y desesperación y tal, no se hacen buenos análisis de la situación. Una vez que estás más calmado, ver por qué has fracasado. Porque el entorno te ha sido desfavorable, hay cosas del entorno que no controlas, que son del azar. Es decir, que yo tenga mal tiempo durante 2 meses justo cuando estoy atacando, pues bueno, eso puede ser producto del azar. Ahora, si he fracasado porque no llevo la logística, porque no estaba en forma, porque mi planificación ha sido mala o porque no he tenido el valor suficiente, entonces eso se llama atañe, ¿no? Y tengo que ver por qué he fracasado. Pero realmente en el año 2009 pues fue malo, como he dicho, y ahí me di cuenta que tenía 2 caminos a seguir. Es decir, los fracasos no eran por mí. A mí me había caído una avalancha de piedras y yo me había caído, me había roto las costillas. Otro me enterró una luz. Bueno, no tenía tanta culpa, ¿no? La había vuelto a intentar y me volví a enterrar la nieve en el campo 2 en el Manaslu. Entonces, bueno, yo volví con la conciencia muy tranquila. Había estado preparado, tenía el objetivo, tenía valor, pero no habían ido las cosas. Pero bueno, mi motivación se había resquebrajado, quizás porque... Pues bueno, pues porque al final es un proyecto de mucho fondo y necesitaba pues también ir teniendo algún éxito de vez en cuando y llevaba ese año pues muy malo. Con lo cual tenía 2 caminos. El primero es abordarlo de una postura más cobarde. Decir, bueno, ya que me ha ido tan mal el 2009, pues me voy a buscar de la lista de los que me quedan objetivos más asequibles para así salvar los muebles en el 10 y volver a salir en los medios diciendo, ha triunfado en no sé dónde y ha triunfado no sé cuánto. O la postura más valiente y que creo que refuerza más la motivación. Porque lo otro es, como decías tú, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Me quito los sencillos, pero me siguen quedando, como les ha pasado a alpinistas, que se han dejado al final los 3 más complicados en su proyecto y al final han perecido en ellos. Normal. Dejarte los 3 cosas más complicadas de 14 para el final es no haber hecho nada, prácticamente. Entonces, bueno, pues decido tirar para adelante. Decir, bueno, voy a recuperar la motivación, ¿cómo? Teniendo todo un invierno, sabiendo que voy a ir a las montañas más difíciles y peligrosas que tengo, con lo cual me voy a tener que preparar extraordinariamente, voy a tener que forzarme a ser mucho mejor de lo que era, a ir con toda la artillería. Y entonces eso me ha dado una motivación tremenda. Y si encima me salen, pues ya ni te cuento, porque es un paso de gigante del proyecto, ¿no? Yo creo que esos son los 2 caminos, pero insisto, pasar por un análisis previo, claro, una vez calmado, porque el fracaso duele. Y si lo ves por todos lados, pues duele más. Pero... Respecto al tema de que nos gusta mucho criminalizar el fracaso, yo creo que todos somos... Perdón. Yo creo que todos somos conscientes de que en España, y especialmente en Aragón, el tema de criminalizar el fracaso pues es algo que se lleva mucho. Pero yo creo que también que la única manera de enfrentarnos a esa realidad es hablando del fracaso. Es decir,
Lo de, no, es que de los fracasos se aprende, tal, en fin, el rollo este gurú. Sí, vale, sí, eso todos lo podemos saber. Pero creo que lo realmente importante y lo realmente valiente es exponer con claridad, con humildad y con sencillez los fracasos, igual que los éxitos. A mí me da más vergüenza hablar de los éxitos que hablar de los fracasos, pero a lo mejor también pues por cómo yo afronto las cosas. Pero creo que ese es el inicio de mucho, ¿no? A mí me pareció, y lo he dicho antes, súper valiente la presentación de Reyes Justribu el año pasado. Oye, que todos sabíamos lo que estaba pasando Nokia. Y vino y dijo, mira, Nokia ha fallado por esto y por esto. Y yo estaba ahí sentado y decía, pues ole tus narices por decirlo. Así que quitémosles miedo o esa reticencia al tema del fracaso y hablemos claro de ello porque, joder, que esto pasa en todos los sitios, que todos fracasamos. Es más, hay una estadística que dice que los empresarios, los emprendedores necesitan poner 5 compañías en marcha para en una de ellas triunfar. Bueno, voy por la sexta, vamos a ver a ver qué tal va la cosa, ¿no? Y luego que nuestros fracasos son relativos. Acordaos del mayor fracaso que os estudian en las facultades de economía, se estudia todavía. El mayor fracaso de la historia de los negocios, la compañía Iridium, que en los años 70-80 lanzó al espacio bastantes satélites, varias decenas de satélites, pensando que la telefonía móvil iba a consistir en telefonía satelital, que es distinto. Justo en ese momento se lanza la telefonía GSM, que va por tierra, va por onda herciana, pero va por postes, con lo cual toda esa inversión fue el mayor fracaso en la economía porque fueron billones de dólares que se tiraron y es el mayor fracaso que se ha dado. ¿Por qué? ¿Lo hicieron mal? No, compraron sus satélites, los mejores, los lanzaron. ¿Qué pasó? Que el entorno cambió. De pronto, lo que decías tú, ha habido otra oportunidad distinta y bueno, y todo eso no ha valido para nada. Entonces, cuando tú haces el esfuerzo y lo haces todo bien y no tienes que arrepentirte de nada y eres honesto, si fracasas, pues no pasa nada. No pasa nada. Ya vendrá otro éxito. Hombre, pasa sí que pasa, ¿no? Que joroba un montón. Sí, y que te arruines, ¿no? Sí, a veces también, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Que alcanzar el éxito con el engaño y a cualquier precio también vemos que no es algo que funcione, ¿no? Y de hecho pasa factura, afortunadamente. Claro. Con lo cual, bueno, pues de todo tiene que haber. Fueron los primeros, fueron diferentes, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues estuvo ese fallo. Bueno, ¿cómo podríamos, Daniel, extrapolar la gamificación al caso de Pauner, al alpinismo, por ejemplo? Uy, madre. Es muy difícil. Qué ¿no? pregunta. Dios mío, yo no soy experto en gamificación, yo aplico la gamificación. De hecho, aquí en la sala hay alguno que sabe mucho más que gamificación, de gamificación que yo. La gamificación, insisto, al final es aplicar técnicas o elementos propios de los juegos a procesos no lúdicos. Hombre, a mí se me ocurre uno muy pirata, muy de los juegos de campo 1, banderita, valle, he llegado al campo 1. Sí, pero esto es una chorrada. Hay un juego así. Hombre, yo lo que sí que te diría es que sí que a través de la escalada y jugando distintos papeles, a mí me toca entrenar a empresas o empresarios o a directivos en los que se juegan distintos roles. Es decir, pues hay juegos, y son juegos de escalada, donde hay cierta emoción, no digo riesgo porque no la hay, pero sí, bueno, despegamos los pies del suelo, que ya es algo novedoso y donde, bueno, pues ahí vemos cómo se trabaja en equipo, cómo se ayuda al compañero, cómo prima el trabajo del líder, cómo en ocasiones el valor es indispensable. Los propios compañeros van eligiendo a sus líderes o al que en ese momento les va a ayudar o su mentor y al final, pues mediante el juego, como bien decías, pues se puede llegar a establecer con equipos de personas que trabajan en una compañía distintos roles donde encuentran realmente eso que les va bien, encuentran cuál es su función dentro de la empresa, se crea armonía y se crea hermandad entre los miembros de una empresa y al final pues también ha tocado mucho de eso, ¿no? En un ambiente especial, un ambiente de escalada, al aire libre o indoor, claro. Con lo cual pues yo creo que es la traslación precisamente de ese ambiente de la montaña duro y mortífero pues al terreno controlado, seguro y tal, pero bueno, pues a través del juego, ¿no? No, de hecho en gamificación uno de los elementos que más se utiliza es el del reto. Ajá. La gamificación, si realmente tiene impacto, es porque al final busca la emoción o la necesidad, ¿no? de satisfacer de autorreconocimiento y reconocimiento por parte de terceros. Yo creo que otra cosa no, pero los montañeros, reto. Y el poder decir, ole mis narices que he llegado hasta arriba, pues... Es que es el motor. Claro. Nadie entendería el alpinismo como no entendería ningún otro deporte, quitando el fútbol porque se gana mucho dinero, lo que sea, pero ni aun ni todo. Si no fuese el reto. El reto en el deporte es lo que motiva a las personas. Es saber si soy capaz de, por mí mismo, no porque caiga bien a fulanito o porque tenga la oportunidad, no. Yo mismo, con mi mecanismo, me pongo un reto. Lo fragmento en objetivos
y voy cumpliendo esos objetivos y voy avanzando en mi reto. Y al final eso da satisfacción, porque pasa lo mismo en la empresa, pasa en todos los mundos, en el terreno personal. Lo que nos da satisfacción es acometer retos, aprender a ser más fuertes y desarrollarnos como persona, y al final, si consigues ya el objetivo, pues es la guinda. Pero aunque no lo consigas, todo ese camino es el que has ganado, ¿no? Y cuanto mayor es el reto, mayor la satisfacción. Y eso lo tenemos experimentado. Lo que no cuesta, no se valora. Es verdad. No se valora para nada.